Hoy te traigo 6 opciones para disfrutar de este verano sin tener que oler a filtro solar. Si estás buscando alternativas refinadas, elegantes, pero que tengan esta vibra veraniega y de vacaciones, te van a gustar. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos a Eloisa Montes de Oca TV. Espero que les guste el video que les tengo preparado para el día de hoy. Si están buscando fragancias muy refinadas, pero que tengan esa vibra playera, sin necesariamente oler a filtro solar, yo creo que estas alternativas les van a gustar. Ya sabemos, durante el verano, cocotearé, ylang ylang, son las notas más comunes y no tiene nada de malo. A mí me encantan esos perfumes, pero yo hoy quise traerles algo un poquito diferente y vamos a empezar con el primero, y es Burberry Brit en su versión agua de tocador. Este perfume lo compré por error y no saben cómo me gustó. Lo compré durante el invierno, entonces yo estaba esperando que ya fuera verano, por favor, para poderlo usar, y este yo creo que lo voy a usar bastante. Trae nota de almendra y trae almendra verde, trae nota también de té de limón, pera, una pera muy jugosa. La verdad es que es un perfume súper bonito, es del 2014, entonces es bastante accesible de precio. Trae también nota de azúcar, peonía, vainilla, ámbar. Es fresca, pero tiene un puntito verde, tiene ese dejo del té de limón que la hace muy refrescante, y yo le siento un toque, pues sí, huele como a vacaciones, como a relax, huele muy bonito. Me parece que el aroma cae bastante dentro de lo refinado. La verdad es que me encanta. Es una fragancia súper etérea. Creo que pudiera rayar en lo unisex porque la nota de peonía es muy suave y tiene esa nota de té de limón medio verdosa, pero no huele verde como otros perfumes, como por ejemplo Chanel número 19. No huele ese verde, es un verde un poco del lado de lo dulzón, con un toque dulzón, yo creo que por la pera tan jugosa. La verdad es un perfume súper bonito, me encanta, algo refrescante, tiene esta vibra definitivamente, que es algo que podrías usar en la playa, en unas vacaciones, en una escapada, no sé, a la montaña, al lago, al mar. La verdad se las recomiendo que la prueben muchísimo. Y vamos a pasar con una línea que me gusta mucho, que esta puede que sí tenga un dejo de filtro solar, pero huele a un filtro solar como muy caro, como muy refinado. Y todos estos perfumes traen esa vibra súper refinada, que fue lo que yo buscaba, y es Nuxe Prodigieux Le Parfum. Y les voy a decir rápidamente las notas. Tiene flor de naranjo en la salida, que es una nota súper alegre, naranja mandarina, bergamota y naranja. O sea, tiene esa salida cítrica. Y luego tiene el corazón, gardenia, rosa, magnolia, y en la base leche de coco, vainilla y piedras. Así dice. La verdad es que este me gusta muchísimo porque huele súper fino. O sea, este huele a un resort, no sé, en algún lugar muy caro. Tiene un aroma un poco exótico, muy refinado. Definitivamente tiene esa vibra veraniega, playera, de altas temperaturas, de humedad, de mar. Lo considero que este cae un poquito dentro de lo femenino. Yo este es algo que utilizaría, por ejemplo, si te vas de vacaciones para bajar a desayunar o para ir a cenar ya en la noche. Es súper versátil. Si te vas a ir a un fin de semana, por ejemplo, al lago, a la montaña, es un perfume que tiene esa vibra súper bonito. Y además se los quise traer. Tengo otros productos que yo lo compré por el aceite realmente. Tengo el aceite seco por aquí, no saben cuántos me acabo. Ya va aquí. Es la versión Rich y también tiene ese aroma. Es que este olor es riquísimo, me encanta. Y también tenemos, déjenmelo agitar un poco. Este es el aceite para verano y tiene como glitter adentro. Déjenme se los pongo por aquí. Tiene como un glitter súper fino que cuando te lo pones en la piel apenas se nota. A mí me gusta mucho ponérmelo en las piernas, en los hombros. La verdad es que esta línea me gusta muchísimo y el aroma creo que es súper refinado y huele a verano. Y el siguiente es el Cayali Pistacho Gelato John 33. Tiene un nombre larguísimo. Por aquí está la reseña, las notas, el desempeño, todo lo que pienso de él. Yo creo que este perfume tenía que estar aquí sí o sí porque tiene una vibra muy refinada.
Ya me lo apliqué aquí y es un perfume muy bonito para el verano porque tiene esa nota de helado de pistache. Aparte trae otra de ron, de crema batida, de malvaviscos, algodón de azúcar, abatonca, unos dulcecitos que se llaman delicias turcas que los hacen a base de agua de rosa. La verdad es que huele muy refinado, huele muy bonito y no es super gourmand, ya sabemos que no era el ser gourmand que todo el mundo esperaba, pero sí tiene esa vibra gourmand y el helado de pistacho y la nota de malvavisco y todas estas notas que les menciono. La verdad es que creo que es un perfume súper bonito para el verano, es su época de brillar. Yo no lo veo en otoño, yo no lo veo en invierno, es ahorita o nunca. Además trae la nota de pistache en sí y es una nota que a mí me encanta, que tiene un puntito verde pero como cremoso. La verdad es que esta es otra gran alternativa para este verano si no quieres oler franca y abiertamente a filtro solar. Y vamos a pasar con el siguiente, que es un perfume que huele muy fresco y huele muy caro. Tiene la nota de coco, pero yo creo que como tiene nota de nerolí, rompe con esa vibra de filtro solar. Y es el Soleil Blanc Agua de Tocador de Tom Ford. Es un perfume súper fresco, abre con una nota de nerolí súper fuerte, por aquí lo voy a aplicar. Huele muy bonito, tiene nota de nerolí como les comentaba, tiene cítricos, naranja amarga, bergamota, luego en la salida también tiene nota de cardamomo, pistache, petitgrain, que el petitgrain sabemos que tiene un verdorcito también cítrico verde, también tiene pistache, ya se los dije, pimienta rosa, una cosa que se llama caraway, que es dulce y especiado. En el corazón tiene nardo, flor de naranja tunisiano, ylang ylang, jazmín y galvano, y en el secado tiene nota de coco, vainilla, batonca, ámbar y benzoína. Este es un perfume súper brillante, que te levanta el ánimo, es refrescante. La nota de coco no lo abarca todo como en otras composiciones. La verdad es que este es un perfume que yo creo que la nota de nerolí va muy por enfrente y le rompe esa vibra como de filtro solar. Es un perfume con un ADN bastante caro. Huele caro, huele lujoso, pero a la vez huele fresco. La duración en piel me da alrededor de 6 horas, no me parece atroz. Es un poco más económica que el agua de perfume. En comparación con el agua de perfume no es tan cremoso. El agua de perfume es mucho más cremosa y la nota de pistache es mucho más prominente. Aquí no es tan prominente la nota de pistacho, pero sí es como una melodía de pistache con cardamomo, nerolí, un toquecito ahí de coco, pero no demasiado prominente. Agua de Soleil Blanc no tiene vibra de filtro solar, pero por ningún lado, a pesar de que tiene la nota de coco. Es un perfume que huele caro, que huele muy refinado y que me encanta para esta temporada. Para los días más calurosos, más bochornosos, que quieres oler un poco diferente, que no se te antoja oler tanto al coco, la verdad es que este te lo recomiendo muchísimo. El siguiente sí podría tener un toquecito de filtro solar, de vibra de filtro solar, porque trae la nota de tiare y trae la nota de coco. Entonces esta combinación es la que han usado siempre los fabricantes de filtro solar para tapar el aroma de todos los químicos que nos ponen en los filtros solares. Entonces, a pesar que es un puntito, pero es que huele refinadísimo. O sea, no la podía dejar fuera. O sea, esta no la podía dejar fuera, tenía que estar aquí sí o sí. Y es el preciosísimo Terracota de la Casa Guerlain. Es que es hermosísima. Trae tiare, ylang ylang, coco, salida de bergamota, jazmín, flor de naranjo, vainilla y almizcle. Yo no le siento, sí tiene por el coco y la combinación de coco y tiare esa vibra de filtro solar, pero huele espectacular. Es preciosa. Es refinadísimo, es refinadísima. Esto huele a lujo, huele caro, huele que traes un perfumón. Me encanta. La verdad es que yo creo que este sí va del lado de lo femenino. Ya de las otras no les dije, ahorita me regreso. Súper femenino, opulento, huele a lujo, a sofisticación, pero veraniego. O sea, es todo lo que tú quieres y más, pero veraniego. La nota de tiare es muy prominente. Es un tiare, es como una crema de tiare con el dulzor del tiare, de la vainilla. Qué perfume más bonito, es espectacular. O sea, Terracota tenía que estar aquí sí o sí, y a lo mejor por esa combinación de tiare, ylang ylang y coco pudiera parecernos que huele a filtro solar, pero no huele como la mayoría de los filtros solares. La verdad es que se aleja bastante y huele divino.
divino, divino, divino. Esta es una fragancia que de repente me quiere recordar a mi adorado Datura Noir de Serge Lutens. No huele igual, pero me lo recuerda bastante. No sé si traiga algún punto de nardo por ahí escondido o Datura Noir tenga algún punto de tiare escondido, pero hay un punto en el desarrollo de la fragancia que me lo recuerda, ¿no? Que se parezcan, ya después se vuelven a alejar, como bolas de billar, como que pegan y luego se vuelven a alejar. Así lo siento, me lo recuerda bastante y solo por eso lo amo, lo adoro. Y el último, pero no menos importante, y este es amor de mi vida, y es mi adorado Mandorlo di Sicilia de la casa di Acqua di Parma. Espectacular. Es de la colección Blue Mediterráneo. La nota protagónica es la almendra verde. También tiene otras notas como anís, bergamota, naranja mandarina, jazmín, durazno, ylang ylang, vainilla, cedro. Trae muchas notas. Huele súper refinado, bastante del lado del unisex. Lo pueden usar hombres y mujeres. No tiene nada dulce. Toque de vainilla en el secado, bálsamo de Tulum, almizcle, cedro en el secado. Huele a un paseo en un yate de lujo. A eso huele. Huele riquísimo. Huele caro. Huele refrescante. Tiene un punto cremoso. Un punto mínimamente verde, pero dentro de lo refrescante. Pero no es un perfume que huele a verde, ni lo categorizaría yo como un perfume verde. Pero sí es un perfume que huele... Tiene ese puntito. No sé si sea por la almendra. Y es precioso. Precioso, precioso. Este perfume huele caro. Huele, tiene mucha presencia. Creo que todos los que les traje son perfumes que van a llamar la atención porque no creo que estén tan masificados. No creo que se hayan olido demasiado. A lo mejor el Kajali, que ahorita estuvo de super moda. Pero fuera de eso, la verdad es que es un súper perfume. La casa de Acqua di Parma maneja ingredientes súper finos y se refleja en la calidad del perfume. Huele muy fino. El desempeño no es fantástico, a lo mejor entre 4 y 6 horas, pero la verdad me gusta tanto que no tengo miedo de aplicarlo, de reaplicarlo. Y la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Este es definitivamente unisex. Estos dos son súper unisex. Hombres y mujeres lo pueden usar perfecto. Los dos tienen ese punto fresco, un toquecito verde. A lo mejor este es muy fresco, tiene mucho nerolí. De repente en algún punto el agua de Soleil Blanc me recuerda a Neroli Portofino, también de Tom Ford. Tiene como ese dejo porque tiene mucho nerolí. La línea de Nuxe, toda esta línea de Nuxe huele a un spa muy caro, muy exclusivo, muy elegante. Se los súper recomiendo. Este también me encanta. Y el otro que se me estaba olvidando es el Idol. Ahora por aquí se los voy a poner. Que creen que ya compré un formato de viaje, pero no alcanzó a llegar para este video, entonces se los debo. Pero por aquí se los voy a poner. Idol Laura es otra opción fantástica si quieres una alternativa para el verano sin oler a filtro solar. Es una rosa con toques marinos por esa nota de sal. Es un perfume precioso. Quieren checar todas mis impresiones sobre Idol Laura, por aquí está el video donde les hice la comparativa de los que conozco de Idol. Y díganme si les gusta la selección. Díganme cuáles son los que ustedes usarían para este verano sin oler a filtro solar, que rompan un poco con ese cliché, porque es un cliché de cada verano oler a Coco Tiare, Coco Tiare, Coco Tiare. Me encanta, pero de repente se antojan como cosas diferentes o quieres oler diferente a Coco Tiare, que todo el mundo huele a Coco Tiare, ylang ylang, etc. Entonces cuéntenmelo en los comentarios, díganme sus opciones, díganme cuáles debería probar con esa vibra veraniega, playera, de vacación, sin oler a filtro solar. Si eres nuevo en mi canal, ojalá te haya gustado el contenido de mi canal y consideres suscribirte, regalarme un like. No saben lo agradecida que estoy cada vez que me regalan un like, cada vez que me comentan, cada vez que comparten el video si creen que a alguien le puede ser de utilidad. Mil gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.